La idea de la clase de hoy es un poco integrar todo lo que vimos, pero una cosa que sea menos formal que hasta ahora. Así que la idea no es PowerPoint más allá de que se puede hacer si tenemos alguna imagen para mostrar o algún caso para presentar, sino ir viendo, de presentar casos que sean comunes, que vengan desde ustedes si tienen alguno, eso es lo que les fuimos diciendo, o desde nosotros plantear casos para tratar en común y ver qué surge de todos nosotros. O sea que más que una clase vamos a ir pasando de a uno, contando cosas y tratándolo entre todos, digamos. No va a haber una exposición de un docente o un orador, sino que cada uno haga de orador en algún momento, cuente cosas y que todos podamos aportar algo, desde los aspectos neurológicos que vimos, dudas neurológicas o psiquiátricas. ¿Está? No sé si vos querés empezar con alguna dinámica particular, quieren empezar bien planteando un caso. Sí, habíamos igual abierto para que un caso en mente lo pueda... Para organizarnos, ¿alguien del auditorio tiene algún caso en particular que quiera presentar, con alguna duda en particular, o que lo quiera presentar para ver qué opinamos? O pensarlo en conjunto. Sí, ¿no? Una chica que había hablado de un... pero justo no está la ortopedia. No, Estos anormales. Si alguien tiene, por sí o por no, digamos, no es ningún... Si no empezamos sí, yo eso, pero si querés empezamos, no, empecemos con lo que ustedes, digamos, porque te dejo todo tuyo. No, pero acá así hacemos más por bueno, no, yo quería comentar un paciente que estoy viendo en internación hace 2 meses aproximadamente. Es un paciente de 37 años de edad, sin antecedentes de tratamiento psiquiátrico. O sea, hace aproximadamente 1 año empieza con un cuadro depresivo, fue medicado con antidepresivos, con parcial respuesta. Secundario o sea, era un paciente que tenía muy buen funcionamiento social, laboral y familiar a priori. Y empieza con este cuadro, es tratado, tiene parcial respuesta, después hace un episodio psicótico, tiene una primera internación, todo esto en el último año. Y había empezado con muchas conductas desorganizadas, como ciertos movimientos que dieron como para estudiarlo. En ese momento eran como, no estaba muy claro, pero eran como unos movimientos. Y eran inespecíficos, pues yo esa parte tanto no lo conozco porque en realidad es como que ya viene del relato, eran momentos repetitivos y como que evoluciona favorablemente, empieza a ponerse como desinhibido. En un momento por el estudio familiar como fue un episodio hipomaníaco, acelerado. Los compañeros de trabajo decían como que era muy difícil trabajar con él, que estaba como muy desorganizado. En ese momento el padre, por segunda vez, un poco se lo atribuían a eso, como que era una cosa, como que estaba raro, pero no había como mucho de la familia, como mucho registro de lo que estaba pasando. Empieza a no tener respuesta a ninguno de los medicamentos. Sí, vas a preguntar por Cuando vos decís que tuvo un cuadro psicótico, ¿qué estaba alucinando, con delirio? Tenía, en realidad los familiares lo que relatan fue que en ese momento lo internaron por un episodio psicótico. Como que estaba desorganizado, había como cierta ideación paranoide, pero no muy clara. O sea, es como difícil rescatar por ahí esta información. Por ahí un poquito más hablar. O sea, ahí no la habías visto. No, yo trato de hacer los antecedentes. Ahí que edad tenía, pero no 38 años. ¿Y no tenía antecedentes previos de trastornos de conducta en la adolescencia? No, en principio no. ¿Y los movimientos anormales, estos que me decís que son estereotipados, fueron antes o después de darle medicación? Y bueno, fueron antes, porque yo se lo pregunté a la mujer y en realidad habían empezado un poco antes, pero eran como muy sutiles. Recibió medicación neuroléptica,
parecido al Opidol, por lo que yo pude pesquisar, pero estaban de antes. Eso es lo que. ¿Puedo preguntar? Sí. Todo, Bueno, esto es para O sea, esto es informal. Claro, estoy visualizando y planteándolo. Está bien, está bien. Yo lo que quería- ver lo farmacológico. Sí, yo lo que quería saber era si tuvo algún tipo de, o sea, además de la debilitación paranoide, si tuvo alteraciones sensoperceptivas de otro tipo, digamos. Yo, la realidad es que no puedo decir ni que sí ni que no, porque cuando yo lo empecé a ver no las tenía, pero tenía un cuadro de Pero los mucho familiares, como te refirieron, No, estaba como todo más orientado hacia un cuadro depresivo. La sintomatología que manifestaban que ellos habían como podido percibir. fue el primer episodio. El primer episodio, sin antecedentes, como se de trastornos de la conducta, por ahí había una situación esporádica de consumo, pero como impresionado con una cosa más social. De consumo de sustancias de marihuana. De marihuana. Bueno, cuando yo lo empiezo a ver, o sea, es en el transcurso de este último año, en estos últimos meses, el paciente cuando lo internan es porque realmente ha empezado con conductas muy desorganizadas, no podía, había empezado, o sea, chicos chiquitos no podía estar en la casa, se ponía a jugar con los nenes, quizás estaba en un ambiente que rodeaba el gato, eso no lo hizo en la internación, tenía como conductas claramente desorganizadas y algo que era llamativo, tenía menos, porque me decían que eso estaba, o sea, como una, bastante anímica, como una expresión, empezó a ver como una inexpresión en la cara, como una disociación en lo que podía manifestar la afectividad, quizás se reía, lloraba, sin una congruencia. Cuando vos decís disociaciones entre la expresión facial y lo que el correlato que te decían, ¿hay esa disociación o entre...? No, ante una pregunta, por ejemplo, ¿cómo están tus hijos? Él como que quizás tenía como llanto, pero la expresión de la cara era como de alegría. En eso yo hablo como una claro, entiendo yo como una disociación. Disociaba lo gestual con el contenido. Y Exacto, al otro lado sí. lábico, se podía reír y llorar al mismo tiempo. Eso. Exacto. Y bueno, Puramente como pobre, cuando yo lo empecé a ver siempre muy pobre, desorganizado y pobre, O sea, ¿a vos te parecía que había un curso de deterioro aparte? claramente, en poco tiempo, en muy poco tiempo. de la medicación no era un factor, digamos, sobremedicado, No. ¿Y cómo siguieron los movimientos anormales en este contexto? Pero, los movimientos, lo que yo ¿Permanecían o fue un episodio se dieron, ahora no están, hubo un cambio en la medicación igual, pero no, lo que yo quería comentar otra cosa que a mí por lo menos en el relato del familiar me había llamado la atención, él lo único, o sea, la atención de él está centrada solamente en mirar televisión y como que tiene como atención hacia lo que son imágenes como visuales, dibujitos animados. De pronto tiene un comportamiento muy infantil, porque está mirando el televisor y este es como el movimiento. Un movimiento estereotipado, pero lo puede encontrar voluntariamente, digamos. Cada vez menos. Ajá. ¿Tiene conductas pueriles? Sí. Y antecedentes de eventos traumáticos, no de trauma como tal craneoencefálico, no, sino eventos traumáticos de guerra, de algo. No. Va, que yo no haya de guerra, no, como un tiempo traumático no. Como lo positivo es el rápido deterioro, el cambio de vida, porque era una persona que tenía un funcionamiento casi normal y empezó ya la esposa no podía ¿En qué trabajaba antes? Diseñador gráfico. Y dejó de poder trabajar. Sí, ya no pudo, ya no está. ¿Y trabajaba freelance o en una relación de dependencia o un trabajo más formal? Era freelance, me parece. No, la verdad es que no sé que en un momento trabajaba menos de lo habitual. Era bueno y incluyó el rendimiento. Bueno, en realidad lo empezaron a estudiar como una cuestión de Perdón, antecedentes familiares. Pero él es hijo único. No, son 3 hermanos varones, no tiene antecedentes familiares, porque la familia no vive en el interior, pero lo que se pudo rescatar es que no, hay un único antecedente de un tío abuelo que
años estuvo, o sea, como que cambió contacto con la familia porque estuvo internado en una colonia en Córdoba. Una cosa que no queda muy claro qué fue lo que pasó. O sea, lo preguntaron como comportamientos raros y terminó internado en una colonia en Pero Córdoba. los hermanos No. un problema que la misma edad tienen más o menos. Sí, tienen poca Y diferencia. el padre y la madre tampoco se son ningún antecedente conocido. No, antecedentes Tíos, paternos o maternos con Ahí antecedentes. no sabría decir, a grandes rasgos no hay antecedentes. Bueno, vos ya debes tener el diagnóstico, pero antes de ir a los No, sí. estudios complementarios, no sé si alguien se anima a ordenar alguna cosa. Primero, ¿Cuál? laboratorio. ¿Cómo? Laboratorio. Convulsión. Estaría bueno tener la semiología de los movimientos anormales de Goldemir, desde ustedes deben tener una perspectiva que deben querer lo sindromático de esta estructura que vamos a decir de delirio y demás, pero hasta lo que yo entiendo, lo tuyo no tiene un delirio sistematizado, No. es más el deterioro que realmente una estructura, digamos, delirante establecida. Sí. Tampoco hay un claro episodio de algo abrupto y después un periodo libre como No. para pensar en algo con intercurrencia. Y él hasta los 38 años logró una vida normal con un desarrollo intelectual importante, hizo una carrera universitaria. Profesor, o sea, Es un derrumbe. O sea que el derrumbe es un, Claro, hasta, derrumbe, si sí. yo lo tuve, es un trastorno neurocognitivo, psiquiátrico y neurocognitivo con movimientos anormales agregados que tiene algo de deterioro, o sea que parecería algo degenerativo. En principio uno podría poner eso en la balanza. Sí, no sé si sí. está- Pero esos movimientos cuando aparecen, en qué momento aparecen, por qué aparecen. No, son espontáneos esos movimientos. No son demasiado ruidosos. Sí hay como un enlentecimiento de la marcha que ahí parece difícil discriminarse un poco con la medicación o tienen que ver con alguna conducta, como se llama, neurológica degenerativa, pero hay alteraciones también en la marcha, el enlentecimiento, en el habla, en la psiquia, tiene signos de distractivismo. Y antes de que ella siga contando, ¿qué se les ocurre o qué se nos ocurriría? Un electroencefalograma. Pensando en qué pensaríamos sindromáticamente. Yo digamos, no tengo una. ¿Qué pensaríamos sindromáticamente? ¿Dónde lo pondríamos? No podemos definir unos movimientos, pero al principio nos dice que voluntariamente no los puede controlar los movimientos. O sea que dejan de ser algo, dejan de ser una estereotipia o un tipo. No tiene registro de ese, es como movimiento repetido, aislado, pero Es un movimiento repetitivo y siempre en una misma frecuencia, es infrecuente, es muy burdo el movimiento. no. ¿Como debilidad o pérdida de fuerza? Yo el examen neurológico no se lo hice, pero tiene ilusión de la. Tiene, el otro día estaba viendo por ahí como una hiperreflexia en algunos de los movimientos. ¿Tiene posturas anormales? No. Fuera del movimiento normal, No. puede tener una postura que vos veas que está normal, No. una posición No. distónica. No. ¿El movimiento es Tiene- más tipo un temblor? Tiene un leve temblor, sí. ¿Es temblor o es un movimiento más de danza? No impresiona danza, sí de ser de repetición y no alcanza a conformar una danza todavía, no me impresiona. Nada, si no es para grupos, Pero, no es para sí. hombre, pero es más como mujer, pero... O sea, en principio por lo que ustedes están pensando, no están pensando en una patología psiquiátrica. No, pensaría primero en Porque además es un una... derrumbe que está comprometiendo todas las áreas. Ajá. Conductual, motriz, neurocognitiva, Fuera- cortical, subcortical y de tronco. Porque la disociación que encontrás llanto, risa es muy típico de lo vulvar. O sea que es como que fuera algo que empezó cortical, sigue subcortical, sigue por tronco De rápida y además evolución. de una evolución rapidísima. No tengo idea de neurología que se puede pensar, pero En realidad estaría bueno ver la fenomenología del movimiento, pero lo que te iba a preguntar, se lo preguntaron ustedes ya, es si era solamente manifestación de la estirpe psicótica o vos veías que algo intelectual al razonamiento de la memoria, pero me decís que sí, que el derrumbe es neurocognitivo. Y uno empezaría a pensar en
en patologías degenerativas, que empiezan en personas jóvenes de 38 años. Pero Tendríamos que ver, rápida. sí, y con un antecedente de un abuelo con una probable patología, tío abuelo. Las actividades cotidianas, digamos, de vida básica, levantar, vestirse, bañarse, cuestiones más instintivas, digamos. Hay un aclaramiento, ¿no? Como hay que no hay que asistirlo, pero no hay que hacer, hay que indicarle, sí. Si uno no le dice, no lo hace. Alguien habló de un electroencefalograma. ¿Por qué pedirías un electroencefalograma? ¿Tienes alguna sospecha diagnóstica puntual? O no, o lo pedirías por algo Control, para ver clínico. no sé, solo para control se lo pediría. A los movimientos, pero también habría que evaluar eso. Digamos, Hay una imagen, sería una tomografía. yo me gustaría, como uno siempre dice, pensar sindromáticamente, me cuesta sin la fenomenología del movimiento. Si el paciente tuviese movimientos coreiformes o un parkinsonismo, lo apuntaría hacia un otro lado, o movimientos clónicos. Uno podría pensar en una paciente joven con un trastorno neuropsiquiátrico rápidamente progresivo, movimientos anormales, y ahí por eso te pregunté lo del electroencefalograma en un Creutzfeldt-Jakob. Pero bueno, la fenomenología del movimiento y la característica de cuadro lo definiría. Es mucho tiempo de evolución, debería haber evolucionado mal para una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero bueno. Pero bueno, en ese caso sería interesante el electroencefalograma. Para otro tipo de correlato no sé si sería tan útil, pero por ahí una imagen, por esto de lo que estamos pensando, hay manifestación que parece más pseudo por la estalabilidad, hay un movimiento normal que podría ser coreiforme, podría ser una corea, habría que ver qué tipo de, o una ataxia, y en ese caso pensaríamos en una forma de ataxia, nos falta un familigrama positivo, pero yo empezaría con una imagen, digamos. Sí, ¿Tiene porque imágenes? también la desinhibición tenía como ese patrón más frontal que tiene en cuanto a la conducta, o era otro tipo de desinhibición. No, era una desinhibición. Así, digamos, de hacer, dice cualquier lado, digamos, como Sí, esas tiene conductas conductas desorganizadas que necesitan sacar comida de otros pacientes. Alguien visto igual un laboratorio también, y un laboratorio, ¿qué le pedirían en un laboratorio? Pensando en qué, no sé si... De reflejos de signos de vibración frontal. Claro, si tenía palmo mentoniano, tenía reflejos de delegación para pensar en un paciente de desinhibición frontal, no es una patología neurodegenerativa con manifestación frontal. ¿Sabemos eso? Una frontotemporal, eso es un espectro frontotemporal. La imagen es, yo no, realmente iba a traer a mi compañera, pero bueno, en realidad lo que yo leí en ese momento, hay como una leve, signos de leves de evolución por ahí de atrofia frontotemporal, pero leves, todavía no es, son imágenes viejas, ahora está pendiente una resonancia. En cambios de la base no informan nada. No, que vos te acuerdas. no tiene algo, no es una gran imagen y no tiene nada puntual en de la base. ¿Qué patología hablamos? Que hay que pensar en un paciente joven, con movimientos anormales, que generalmente es más joven, pero no necesariamente tiene que ser más joven. ¿Cómo? Dentro de los parkinsonismos y con manifestaciones psiquiátricas. Es muy bien, sí, una, y ¿se acuerdan lo que dijo Gianna Wilson? Es una de las opciones. No, es cobre. Hay una que se acumula hierro también. Hemocromatosis. No, la hemocromatosis se acumula en el hígado, pero Yo creo por déficit de hierro. No, hay una que se acumula hierro en los ganglios basales, que no es la hemocromatosis, tiene un nombre medio raro, ahora no me acuerdo. Yo cuando hice neurología en la facultad me tocó preparar el tema, por eso sé que hay una, pero no, ahora no. Porque por depósitos de metales pesados que son más, también está por manganeso, que también animo, pero uno esperaría ver lesiones en el ganglio de la... Deberíamos ver tendríamos que hacer flecha en el ojo, sí. Por eso yo preguntaba en los ganglios de la base si teníamos algún depósito, algún cambio de imágenes como para sospechar eso. Estaría, digamos, bien sospechar de ese tipo de patología por la edad de inicio. En la resonancia no hay nada sugestivo de esto. Los objetivos de laboratorio son normales, se pidió sindromía para tratar de la enfermedad de Wilson. Y normal. La verdad es que el paciente no sé. De
acá dijeron Huntington. Supongo que también habrá pensado. O sea, en realidad los diagnósticos fue bien estudiado neurológicamente en un centro de referencia y se habían inclinado como para esta patología, o sea, para alguna enfermedad neurodegenerativa que con síntomas coreicos. O sea, les pareció una corea. Les pareció una corea, Pues descartaron una neuroacantocitosis con un frontis negativo y bueno, o sea que sus sospechas son Huntington y pidieron un diagnóstico molecular, un diagnóstico genético para el Huntington. Exactamente. ¿Cómo se llama esa prueba? ¿O o es un diagnóstico? No, lo que ella dice es la neuroacantocitosis es una forma, los acantocitos en el frotis de sangre, Sí. porque el diagnóstico es una neuroacantocitosis, no es para la enfermedad de Huntington, es un diagnóstico diferencial. De Corea, son los tipos de Corea, una es una de las muchas. Sí. Esa se descartó, o sea, pensando ya en causas por ahí de Corea. Faltan por ahí los antecedentes. Y bueno, la realidad es que, no sé si quieren preguntar algo. No, sí, a ver. El Parkinson es inducido por drogas, por medicamentos, Sí. Antidepresivos. ¿Qué tipo de antidepresivos fue que le dieron el proceso depresivo? Sertralina tomó en su momento. Y vos dijiste que tuvo exposición a neurolépticos. Cuando se le dieron esos neurolépticos, ¿mejoró el movimiento por informe? Y la realidad ese detalle no lo tengo. No sé, porque por ahí es difícil, no es tan difícil, pero por ahí esos detalles familiares. No, vos no lo pudiste ver después, No. después. Sí hubo un momento donde, ya pensando en algo ¿Qué toma ahora? un neuropsiquiátrico, le sacaron toda la medicación para ver si respondía a esto, y la verdad es que el cuadro quedó, solo volvieron a medicar. Y en un momento pensando en algo neurológico, dice, bueno, probar por ahí como un especialista en enfermedades neurológicas y decidieron sacar la medicación y la mujer refiere que empeoraron muchísimo los síntomas y después de esto vino esta última intervención. ¿Y esa medicación que discontinuaron eran neurolépticos? Me parece que sí. No podría haber detalles de los antecedentes. Era el opioide en un momento. ¿Actualmente dónde está medicada? Actualmente está con olanzapina, 10 miligramos, y Valcote, que en realidad, se inició ese tratamiento, yo lo continué por el hecho de que estas alteraciones de la conducta y porque se hacía muy difícil el manejo en internación. Ahora lo que se está esperando es el resultado genético. En base a eso, con el resultado genético más de certeza, si se quiere, yo pienso que para tendría que cambiar la medicación. Pero un poco la pregunta, la idea de la supervisión era esa, ¿qué medicación usar en un paciente con sospecha de con altas probabilidades de una corea? En este caso están pensando en sí, en los nucleótidos. Sí, en pacientes sin nucleótidos. Exacto. Para eso se hizo el test genético y bueno, ¿cuál sería la medicación acorde un poco con lo difícil que para puede ser el manejo del ambiente de internación como habitualmente en el ambiente familiar? Porque está claro que lo que estamos solamente tratando son los síntomas, mucho más por ahora no hemos hecho. Claro, el tratamiento, lamentablemente, si esto fuese una corea de Huntington, es sintomático y se va adaptando a la respuesta terapéutica que uno va viviendo. Y va a tener un objetivo desde la fenomenología del movimiento y desde lo cognitivo-conductual. Desde, algunas medicaciones te van a ayudar en algunas cosas y van a empeorar otras o no. Los neurolépticos son efectivos para los movimientos coreiformes, pero tienen la contrapartida de todos los efectos que todos conocemos, más allá de los efectos cognitivos. Sí. Pero si este paciente está tan desinhibido y... Permitió la sintomatología con la medicación. Ajá. Sí. Desde el punto de vista del movimiento normal, un medicamento, el problema son los costos, es la tetrabenazina. Lo que pasa que
la tetrabenazina tiene un costo altísimo y no siempre está justificada. A veces uno puede establecer un buen control sintomático con medicación no tan costosa. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, uno trataría de no generar un efecto tan muscarínico por el nivel cognitivo, y lo que va a estar es la labilidad, que a veces va a ser, va a poder dar manifestación desinhibida y a veces va a poder alternar con manifestación de tipo depresiva, y ahí es donde tienes que manejar el correlato del neuroléptico que vayas a utilizar. Pues si es muy incisivo, a veces vas a propensar la parte de la depresión. Exacto. Y si es muy sedativo, vas a fomentar la parte cognitiva. Lamentablemente no hay mejores ni peores, es ir adaptándolo a lo fenomenológico que pasa. Porque la que en un momento, como cuando también hablamos durante el curso y eso, yo había pensado si por ahí me salía mejor que tiapina, pero no sé si también lo otro. En este momento, ¿qué es lo que más lo está limitando funcionalmente? ¿Sus movimientos? ¿Su conducta? O no, es lo cognitivo. Su cognición. Sí, su cognición y su cognición, Uno lo que tendría que establecer es que, digamos, qué perfil de rendimiento tendría. Tenemos un perfil, claro, uno si tiene un perfil subcortical, como el que uno esperaría para una enfermedad de Huntington, y a veces uno puede, no hay estudios randomizados grandes para tratamiento que yo conozca cognitivo, pero uno puede intentar dar drogas modificadoras, digamos, como Memantin. Bueno, y en un momento yo se había planteado esta posibilidad, o sea, de una supervisión, digo, bueno, por ahí me habían sugerido, por ahí no lo inicié un día, pero no sé qué pruebas tiene, si está estudiado, si tenía. Yo no conozco que haya estudios, digamos, si vos a nivel de evidencia uno de que esté estudiado, randomizado, agresivo, tratamiento con el que mantienen este tipo de pacientes. Lo que me fijaría primero es qué perfil disfuncional tiene, es decir, cuánto de lo que es disfuncional en su cotidianidad depende de lo conductual y cuánto de lo cognitivo. Si es de lo cognitivo, ¿qué es lo que le está dificultando más? Si es su atención, si es su capacidad amnésica o no. Porque a veces por ahí lo que necesitas son estrategias más conductuales. A veces necesitas estabilizadores del ánimo y el paciente puede bajar el nivel de ansiedad o la desinhibición y puede atender mejor, y eso lo va a mejorar más que una droga por el MDA o por la acetilcolina. Por eso hay que ser muy prudente. Y lo que no utilizaría es ninguna droga que ayude a la desinhibición. Exacto. No, por ahí no empezaría con el Empecilo ni el Pacilo. No conozco que se utilice, que soy sincero, pero primero me fijaría bien en dónde estoy parado. Si es una disfunción cognitiva, primaria, lo que más está limitando es lo cognitivo, y qué dominio cognitivo lo está limitando, que lo probable es un perfil subcortical, que lo que seguimos viendo, y cuánto es conductual. Y dependiendo de eso, apuntarle a eso. Y si es en lo motor, manejaría el tema de utilizar en lo conductual y en lo motor un neuroléptico que sea para esto, y si puedo utilizar neurolépticos, utilizando tetrabenazina, una droga alternativa, mejor. Bien. Pero eso habría que verlo con todos los flancos, cognitivo, conductual y... Conductual, en principio se podría decir que está no suelto, pero no es como el problema, que fue el inicio, como la sintomatología más aguda. Ahora es más lo cognitivo. Es más lo cognitivo. Sí. Entonces trataría, si no hay mucha fenomenología de movimientos, establece que es una corea, puedo no utilizar neurolépticos y utilizar un estabilizante de ánimo, mejor. Y después hay una prueba terapéutica con Memantin, no se la descartaría. La verdad que no sé con cuánto fundamento teórico, pero esperaría desacelerar por ahí el curso de una enfermedad que sé que va a ser neurodegenerativa. Lo que te vas a tener que plantear, como que va a ser una parte dura, pero eso es en la codisciplina, lo van a tener que hablar, es con la genetista, la certeza del diagnóstico frente a la familia. Sí, eso igual. ¿Tiene hijos? Sí. Igual hizo, o sea, para pedirle este estudio que yo te comentaba, tuvo varias entrevistas, la mujer está como asesor, o sea, se ve que está en cuestión de clínicas. Está como protocolizado cómo se pide este estudio y cómo se le va informando. Lo que pasa es que vos sos, digamos, la terapeuta y vas a... En la internación, sí, en algún momento, por supuesto, sí.
Porque una de las cosas que va a generar angustia es saber que, digamos, tiene una carga que es autosómica, que va a ser heredable y que el 50% la puede padecer. Esto es por tripletes, o sea que se va amplificando, tiene un fenómeno de anticipación. ¿Tiene que ver con el sexo de los hijos o no? Sí, puede ser más frecuente en una mujer. El tema es que más allá de eso se va a anticipar, o sea, se va a hacer más intenso, desesperable Y a edades más tempranas. y a edades más tempranas. Creo que eso se comentó en la clase anterior. Yo, por un lado, no sabía si era conveniente, porque supuestamente tiene un 50% de. Y la penetrancia es total, o sea que Sí. si uno sabe que porta el gen va a expresar en algún momento ese gen. Pero, no sé si lo recordás, Pero el 50% sí y el 50% no. Sí, eso es lo que yo entendí que dijo el profesor de la clase pasada. Claro. Pero es como difícil también tomar esa determinación de asesorarlo genéticamente. Es que- Pero sí asesorarlo, no para que se haga el análisis. Es que no es una decisión que uno pueda tomar, No, ni está deba claro. tomar, es una decisión que uno debe informar, diciendo con qué herramientas contamos, qué certeza tiene el diagnóstico, los Exacto. positivos y los falsos negativos, y la decisión del posible portador de ese gen de querer saberlo de forma anticipada o no. Exactamente. Pero esa es una cosa que si esto se Sí, confirma hay que va a que quedar. sí, no, sí. Porque te puedo asegurar que el neurólogo o la genetista es la primera que le va a pedir colaboración para Sí, no, pasar seguro. a la terapeuta del Es un grupo. lugar que me toca, o sea, en ese caso Sí. no hay problema, pero bueno, también está bueno como que sea como asesorado y que cómo se hace en esos casos, porque es un lugar difícil, creo que Desde el punto de vista legal, la que va a estar más al tanto de saber cómo protocolarizar y demás, sobre todo por el lugar de que te dijiste que estás de referencia para esa enfermedad, es la genetista. Estoy Claro. segura que vas a estar en mejor lugar para hacer una evaluación genética rotunda y saber cómo hacerlo bien desde los aspectos legales. Ahora, el tema es que vos, lo que está, te va a tocar a vos, porque ahí sos vos la no, es la informar, por contención. supuesto, sí, la contención. Y la decisión de llegar y decir, bueno, lo quiero hacer y sabiendo que va a suceder esto o no. Bueno, no sé, eso era. Yo te quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. De otra cosa, de otra materia. Mirá cómo se fue. Ahí sí, sí. Sí, mira, es un paciente que tiene 69 años y tiene diagnóstico de enfermedad de Parkinson, con mucha sintomatología motora, ya hace como 8 años que tiene el diagnóstico, y hace 2 años hizo un episodio de celotipia, por lo cual estuvo medicado desde ese momento hasta ahora con un montón de antipsicóticos distintos, empeorando y mejorando en ese interín los síntomas motores con los antipsicóticos. Y bueno, quería preguntarme un poco cuál sería una de las mejores opciones, porque digamos, con dosis bajas de cualquier antipsicótico, te digo por ejemplo 25 miligramos de quetiapina o Sertindol 4 miligramos, que esto fue lo último que le estuvieron digo porque lo maneja, además de ser mi paciente, está en un geriátrico, donde el director del geriátrico es psiquiatra, entonces también mete mano en la medicación. Entonces de repente yo voy, el paciente tiene otro plan y no es que yo le dejé, entonces nunca puedo ver si peora, si no. Ese fue los últimos planes. Hay aripiprazol también. Él tiene 69, es un varón. Es un hombre, de sí. 69 años con alguna otra comorbilidad. Sí, es diabético, tiene dislipemia, y no estoy segura. ¿Es hipertenso? No, lo de la hipertensión me parece que no. No, ¿Es no tiene. obeso? Es obeso, sí. Ajá. Y el diagnóstico fue a los 61 años, por lo Más menos. o menos, sí. ¿Con qué lo medicaron? Y él está para el Empezó con- Parkinson, con tiene qué empezó. ahora levodopa, carbidopa. ¿Desde hace cuánto que está con levodopa? Creo que hace más o menos 6 años. Ajá, o sea, empezaron temprano con levodopa. Ujú. Y está también con amantadina, Ajá. pramipexol, Ajá. tiene otro que no me acuerdo, empieza con B, con la marca comercial. A ver. Virosol, esa es la mandarina. Ah, esa es la amantadina. Propinitol, trasagilina, amantadina. No, amantadina, Amantadina. está con amantadina, pramipexol y levodopa, carbidopa. Esos 3 seguro. Y después, no me acuerdo si hay alguna otra más. En algún momento le han retirado toda la medicación. Vos decís que empezó con levodopa. Sí. ¿Y cuándo le pusieron pramipexol?
No, ese dato yo no lo tengo. ¿Lo tiene hace mucho tiempo? Sí, yo lo veo por lo menos hace 1 año y medio ¿Y toda te la acuerdas la dosis medicación. por casualidad? Sé que levodopa toma 4 veces en el día, pero no me acuerdo ¿Y de cuánto. pramipexol? No, tampoco. No, porque la verdad es que me acordé del caso y no hace Está un bien, tiempo que no lo veo y no me Entonces, son datos. está muy bueno. ¿Y el delirio qué es celotípico y qué intensidad tiene? Mira, yo nunca pude pesquisar una intensidad alta. Siempre a mí me hizo alguna referencia, pero vaga, nunca me lo refirió con confianza. Y yo tengo confianza con el paciente. Y él, las veces que se lo ha referido, lo dice como algo que ya pasó. Hay una cuestión, bueno, en el medio un poco legal, que no sé si es o no es, porque él está internado acá por el delirio, por una intervención judicial. Pero yo no lo pesquiso así como algo muy que condiciona su conducta, que no. Pero en su momento, en el primer momento, yo pedí la historia clínica de donde él estuvo internado cuando tuvo un episodio de heteroagresividad con la esposa. Y sí, era un delirio bastante florido. O sea, que llegó a la agresión física. Sí, llegó a la agresión verbal, la mujer se asustó y él se puso violento cuando vino la policía, con la policía, pero bueno, sí. Le agarró un cone. No sé, viste, es como que todo lo que cuenta es bastante coherente, pero bueno, tiene cosas muy delirantes al principio, en esa primera internación donde yo puedo conseguir. ¿Previo al diagnóstico de enfermedad de Parkinson tenía antecedentes de alguna patología psiquiátrica o de algún cuadro de tipo delirante? No tiene antecedentes ni personales ni familiares. ¿Cómo duerme el paciente? Duerme bien, está medicado, además de con la quetiapina, en este momento 25, tiene clonazepam 0,5 y solpidem. O sea que necesita hipnóticos y benzodiazepínicos. Aparentemente los necesita, pero en algún momento se le retiró toda la medicación porque supuestamente hizo un cuadro de intoxicación medicamentosa. Y cuando se le retira toda la medicación, el paciente, salvo el peor temblor, porque no le daban ni siquiera la de Parkinson, no tuvo ni recrudecimiento del delirio, ni insomnio. ¿Y te dicen si durante el día hay momentos en los que él puede estar mucho peor y no moverse por respecto a su Parkinson? ¿Puede estar mucho peor y casi no moverse o estar mejor? ¿Fluctúa ese Parkinson en intensidad durante el día? No, fluctúa sí cuando le cambian la medicación. Él estuvo haciendo unos test para esta cirugía que se hace para Parkinson. Estuvo haciendo como unas pruebas y en esas pruebas tuvo que abandonar la medicación para hacerla. ¿Te sabes por qué se planteó la cirugía? No. Se planteó para que dejara de tomar tanta medicación. En un principio era esa y para que mejorara el trastorno del movimiento. Eso era lo que planteaba la familia. ¿Y vos alguna vez te pudiste contar con el neurólogo para hablar? No, porque yo el paciente lo veo en un geriátrico y él tiene los neurólogos que lo ven son de Fleming y se atiende por clínica en el hospital británico, así que es todo repartido. Sí, perdón. Perdón. Los chivos de los lugares. Bueno, está muy bueno el caso porque tiene un montón de aristas. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando en Parkinson? Un paciente que empezó con su Parkinson bastante temprano, digamos, si no de los más tempranos, empezó a los 61 años aproximadamente. ¿Y qué pasó con este paciente? Empezó tempranamente con qué? Con la levodopa. ¿Y qué pasaba con la levodopa cuando uno las iniciaba tempranamente? ¿Cómo? Síntomas psiquiátricos. En realidad uno espera que si esto sea, digamos, esto no es por hablar que se haya medicado mal, a veces uno intenta no empezar la levodopa y no queda otra porque el paciente está totalmente limitado, no sabemos qué grado de intensidad, pero si llegamos, hipotéticamente, no estoy hablando, pero si llegó al punto de plantearse una cirugía, debe tener una severidad importante de su enfermedad. Sí. Lo que es esperable es que en un Parkinson idiopático de 8 años de evolución hayan aparecido fluctuaciones, motoras y no motoras, y esas fluctuaciones hayan llevado a dar más medicación que actúe de forma tónica. ¿Se acuerdan de los picos? Sí. Ojalá haya empezado tempranamente con agonistas este paciente. No sabemos si empezó tempranamente o no, pero ahora tiene pramipexol, las cosas que vamos a decir. ¿Y cuál era un efecto adverso frecuente de los agonistas dopaminérgicos? ¿Se acuerdan? Tal cual. Entonces yo lo primero que me plantearía frente a este paciente es cuánto es una ideación celotípica de una estructura, digamos, propia
cuánto es un efecto adverso de la medicación. Y en ese caso me plantearía cuánto puede modificar alguna de la medicación que tiene, como para después plantear el tema de si no la podemos modificar, qué neuroléptico sería mejor en ese caso. Pero uno intentaría ese objetivo primario, ¿no? Claro, ahora que vos me lo decís, lo que yo pienso que el paciente, si bien tiene esta cuestión serotípica, supuestamente, no tiene ningún otro signo de deterioro cognitivo, por ejemplo. Es que no necesariamente puede ser una manifestación de tipo psiquiátrica. De hecho, Psiquiátrica, una de las sí, cosas que sería interesante deterioro. preguntarle es si el paciente, por ejemplo, tiene trastornos compulsivos, de espectro compulsivo. Tiene trastornos de espectro ¿De qué compulsivo de alimentario. Ajá. Le pide a la esposa, porque bueno, él sigue con la esposa y la esposa lo va a dar todos Y el los delirio días serotípico, aparte de comida. Aparte del delirio serotípico, ¿hay una, digamos, acoso sexual hacia la mujer? O sea, ¿hay una mayor intensidad? No hay una hipersexualidad. No hay hipersexualidad. No, para nada. Está bien. ¿Y somnolencia durante el día mayor que lo esperable? No. No. Ajá. No, y el paciente que está muy lúcido, el ingeniero, Sí. y está muy lúcido en cuanto a todo. El deterioro. Yo por pensar en una demencia por Parkinson y decir, bueno, por ahí esa ideación de El efecto de manifestación neuroconductual, sí, o manifestaciones psiquiátricas, no necesariamente se tiene que presentar en el contexto del deterioro cognitivo. Tampoco, o sea, menos en un síndrome de demencia, uno no debería esperar eso. Aparte, es esperable como efecto adverso de los agonistas el hecho de aparición de derivación delirante, sobre todo característico del delirio serotípico. Puede haber alucinaciones, de hecho, también, sin necesidad de demencia. Puede haber hipersexualidad, puede haber desinhibición, puede haber fascinación, pánico. ¿Eso por el pramipexol o por la propia...? Puede presentarlo cualquier agonista, sobre todo los agonistas tipo pramipexol o propinirol, digamos. También lo puede presentar la levodopa, pero mucho más frecuente los agonistas. También si está con IMAO, por ahí que no te acordás es un IMAO. Porque la mandarina... No, eso sé que no tiene porque si el no paciente sé que eran también, tres de Parkinson y después tenía 3 de... con tacapones y el otro, toncapón era En el Tacapone tacapón. me parece puede ser. Es un paciente que son fluctuantes, porque el tacapón es un inhibidor de la enzima que derivada de la levodopa. Lo que están intentando es aumentar el tiempo de levodopa en sangre. Eso quiere decir que está teniendo deterioros de fin de dosis e intentan pasar. Sí, el pramipexol que está dando muchos síntomas. claro, o sea que está fluctuando ese Parkinson. Y lo motor, vemos que también hay manifestación. Lo primero que yo me preguntaría es si estos síntomas, que ya me decís dos, que son de espectro esperable por tono dopaminérgico, son reversibles sin alguno de los medicamentos, y si ese medicamento se puede revertir sin modificar. ¿Y por qué se cambiaría el pramipexol? Es que ahí tendría que sentar vos y el neurólogo. Y el neurólogo, Trabajar en claro. equipo, porque lo que te tenés que fijar es que lo limitamos. Esto es todo, digamos, la repercusión funcional. Porque si el paciente está con amantadina, como me decís, es porque tiene disquinesias. Sí. Si tiene disquinesias, tiene pico de dosis. Y si está con entacapone, es porque tiene deterioro de fin de dosis. O sea que primero se tiene que fijar si es tan necesario tener las dos, porque a veces es necesario y hay que jugar mucho con eso. Si uno puede utilizar en este paciente un tono dopaminérgico mantenido, pero sin efectuar tonos de agonistas en levodopa que propensen estos delirios serotípicos, actos compulsivos, tendría que intentar eso. Si no lo puede hacer, tendría que empezar a pensar el hecho de utilizar medicación para yugular esos tratamientos. Y en ese caso tenés que pensar en los otros correlatos que tiene el paciente, que son factores riesgovasculares. Claro, yo no tengo con queriapina y paciente con diabetes que no la tiene bajo control porque esta cuestión impulsiva con la comida. Entonces es como que yo también sé que la quetiapina no es lo mejor, pero es lo mejor porque es lo que menos movimiento anormal a lo mejor le va a causar dentro de los antipsicóticos, pero está bueno lo que vos me decís de ver si se puede regular el plan del... Claro, primero lo que yo intentaría es uno siempre saca desde lo menos efectivo y menos necesario y que más propense este tipo de cuadros. O sea, lo primero que yo atacaría es el agonista.
Si hay un imán, digamos, diría a veces tienen vasagina y vos podés sacarlo. Si no, iría al pramipexol. Me fijaría qué tono de pramipexol tiene, si se puede modificar esa dosis, si se puede rotar el agonista. A veces se dice... ¿De qué depende? ¿De que se modifique o no? ¿De que yo lo pueda sacar? Te pregunto esto porque el paciente está más limitado por su delirio celotípico, porque eso es lo que lo hace permanecer en el geriátrico, por la orden judicial, que por su enfermedad. En ese caso, la verdad es que tenés una contraindicación para el uso de agonistas. Si vos, y la verdad que la prueba yo ahí sería terapéutica, si vos sostenés la hipótesis de que el delirio está exacerbado al punto de ser sintomático y limitante por el agonista y sacándolo no está, y eso es lo que lo limita, bueno, ahí no hay mucha duda, lo tenés que sacar. Hay que hacer una prueba terapéutica. Sí, yo iría descendiendo y bueno, después me fijo, hay algunos agonistas, la verdad que esto es un poco como las benzodiazepinas, no es que uno le va a dar más que el otro, aunque se dice ahora salió el rotigotina en parche, se dice que tiene menos. La realidad es que uno tiene que probar y ver, pero cuando uno tiene manifestación psiquiátrica de espectro mayor y asume que eso es secundario al agonista, lo que tiene que hacer es discontinuarlo. Si lo que pasa es que vos suponete que lo discontinúes y permanezca, también puedes sostener que la levodopa se le está exacerbando, y en ese caso vos vas a decir, bueno, arremeto contra la levodopa o saco la mantadina y así vas viendo. Pero también va a llegar un punto que si te sacas toda la medicación va a quedar en un estado de off. Claro, sí. Entonces, bueno, ahí es donde tenés que ver qué queda de base en cada cambio que vos estás haciendo, y la verdad que lo tienen que hacer al lado del neurólogo. Claro, bueno, sí, y lo tienen que hacer con escalas y con parámetros muy puntuales, porque yo en ese paciente que está teniendo esas dos manifestaciones buscaría otras. O sea, haría un cuestionario de impulsividad, me fijaría ideación suicida, porque son cosas que... Está teniendo, no ideación suicida, pero ideas de muerte. Está bien, están relacionadas un poco con el ámbito en el que él quiere volver a su casa y hace mucho que está en este geriátrico, pero está teniendo ideas de muerte y ahí coquetea un poco con la ideación suicida porque dice, bueno, que no se mataría, pero que a la vez por ahí piensa en dejar de comer o de, no sé si eso lo haría justo, pero con como otras acciones de abandono que permitirían que él se muera. Él está pensando en eso. Bueno, tiene muchas banderas rojas para usar agonistas, te diría que casi todas. Yo, la verdad que me preocuparía mucho como neurólogo usar agonistas sin un control o sin una certeza absoluta que los necesita sí o sí. Y con respecto a la medicación, más allá de la descontinuación o de evaluar los agonistas, en el caso de antipsicóticos, obviamente no te puedes plantear los típicos en este caso. La quetiapina con la prudencia del QT y por el resto de los factores de riesgo es una opción, y la otra que también hay que pensar, porque a veces mejora mucho el cuadro de parkinsonismo, aparte es la clozapina. Pero bueno, sí. No, en primera opción, claro, nosotros nunca la pensamos. ¿Y el aripiprazol? Porque él estuvo el aripiprazol. Sí, lo que pasa es que el aripiprazol es una agonista parcial. Sí, no. Y aparte claro. te va a aumentar la impulsividad un poco el animal. Claro, Cuando yo sé, los cuadros te lo va a poner. Porque en algún momento el doctor de ahí le había puesto aripiprazol y se lo sacó porque aumentaron los movimientos. Yo digo, bueno, no sé, nunca había el resultado. El tratamiento es artesanal, me hace acordar mucho a la paciente que puede Estaba contar en un pensando ratito. que tenemos que contar. Sí. Estaba pensando. Este es un paciente para trabajarlo uno al lado del otro y es artesanal, porque luego vas a tener que empezar a plantear las hipótesis del agonista, sacárselo de a poco, ver si cambia, si va cambiando hasta dónde te permite ir sacándoselo, ir discontinuando antipsicótico paralelamente y ver qué pasa. Ese sería el mejor escenario. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Y vos tenés, no puedo decir el nombre, pero agrega cosas. No, la contamos. Contalo. Es una paciente, hoy tiene 57 años, no nos parece. Sí. Tratando de acordar. Está en un hostal hace ya como unos 4 o 5 años seguro, en un hostal de salud mental. Llega ahí con diagnóstico una de Parkinson, por lo menos ayudándome por la Sí, tenía 6-7 años. 10 años seguro. Sí, 6-7 años de tratamiento con el levodopa. Por eso, pero ya venía de antes. Y ella empezó con agonistas y empezó a fluctuar y le dio una Empezó morfina a para dar 10 años
tratamiento o de diagnóstico. Como llega al hostal, ella empieza estando en su zona, por eso quizás también me hizo acordar mucho por una universitaria, gerente en su momento de una empresa telefónica importante, en la cual trabajó muchísimos años y fue subiendo de jerarquía, digamos, de puesto, manejaba muchísima gente y, o sea, que intelectualmente y cognitivamente siempre fue muy capaz. Si bien yo creo, construyendo un poco con la familia, que tenía rasgos paranoides, más de la personalidad, que hasta los 40 y pico de años, claro, digamos, no limitó su actividad laboral. Es una hermana que se ocupa de ella, nunca se casó, nunca tuvo hijos, o sea, vivía, trabajaba todo el día, todos los días. Se ocupaba exclusivamente de eso. Bueno, empezó a tener esta cuestión paranoide, se fue intensificando, fue repercutiendo a nivel laboral y empezaron, sobre todo, cuestiones en relación a la esfera cognitiva, lo cual la fue limitando más y empezaron a aparecer también síntomas más motores. Sí, y de productividad psicótica, paranoide sobre todo. En ese momento ya la hermana interviene, digamos, en una licencia y empieza a tener que tener, ya igual los síntomas físicos aparecieron también. La paciente empezó con un Parkinson, digamos, tenía respuestas agonistas, se la medica con agonistas inicialmente para este fenómeno. La señora, una neuróloga conocedora, digamos, el diagnóstico era certero, y se inició con estrategia de ahorro de levodopa porque era un joven, se mantuvo tanto como se pudo ese agonista dopaminérgico hasta que adquirió levodopa y empezó a fluctuar en su evolución con manifestación. Sí. Digamos, la fluctuación que primero apareció fue... ¿Que empieza a complementarmente el Parkinson y la productividad psicótica? ¿Cómo no, es la secuencia es cuando la ve su neurólogo, digamos, tenía este antecedente de personalidad, pero no estaba, digamos... Pero no había productividad y no había una limitación producto de su manifestación cognitiva en lo que tenía que ver con su esfera de vida cotidiana. De hecho, era una paciente por encima de la media, digamos, en cuanto a su capacidad intelectual. Sin medicación, más que la, digamos, medicación neurológica. Pero antes no. La paciente, de hecho, por eso empieza con agonistas. Por eso, el comienzo es neurológico. Claro. Sí, lo que pasa es que tenía rasgos. Sí, tal cual. Bien. Ahora sí. Empieza con agonistas, con levodopa, comienzan fluctuaciones motoras. De hecho, la paciente tiene freezing, limitantes. La paciente, por eso tiene deterioro de fin de dosis, es decir, que se queda corta con la levodopa. La próxima vez le toca, entonces tienen que empezar a utilizar distintas estrategias para aumentar el tiempo de levodopa, que son las que comentaba ella. Estaba con inhibidores de la enzima, y aparte llegó a utilizar apomorfina, que es una droga muy cara, que se utiliza de forma parenteral para que uno rápidamente tenga un tono dopaminérgico y salga de ese freezing, que es el congelamiento. La paciente atravesaba un umbral y se queda. Lo que pasa es que en este contexto, de este tiempo de evolución, estamos hablando de 5 o 6 años de manejo con levodopa, aparición de fluctuaciones y demás, empiezan a aparecer manifestaciones de tipo conductual y psiquiátrico que hacen imposible mantener la medicación. Con agonistas ya se empieza a relativizar y sobre todo con apomorfina, que no la tolera, ella, digamos, está creo que menos de un año con la medicación. Y ahí es donde empiezan a manejarse, empieza todo el tema de la parte del seguimiento psiquiátrico de ella. Claro, la limitación aparte de lo físico empieza viviendo sola, cuando empieza a aparecer toda la cuestión motora, empieza a estar medio
medicada, que empieza a exacerbarse la cuestión psiquiátrica, viviendo sola, se tornó imposible. Persona que la hermana ponía para que la ayudara, pues se quedaba dura y no podía, estaba en la silla con las rueditas y se arrasó. O sea, un panorama caótico. Se le suma en ese momento que tiene, creo que un mioma de útero, lo cual tenía hemorragias, un desastre, no entro en detalles, pero viviendo sola entraba en situaciones terribles. En ese contexto es que se piensa en, había forma, claro, de persona que la hermana ponía, ella lo sacaba, entonces no había forma de cuidarla. Ahí es donde se piensa en el hostal. Y finalmente, cuando la vemos nosotros, pues en ese contexto, lo que tenía es un cuadro. Se le habían suprimido los agonistas en ese momento. Estaba solamente con terapia con levodopa. Se había suprimido obviamente la apomorfina por la intolerancia y tenía una limitación funcional en las dos esferas, porque la paciente fluctuaba. Yo la verdad que muy pocas veces vi también esas fluctuaciones. La paciente tenía manifestaciones en off que eran en bloque, digamos. La paciente se caía porque se quedaba quieta y caía en bloque. Aparte de eso, como se le empieza a espaciar la levodopa a requerimiento de ella, empiezan a aparecer otras manifestaciones. Entre ellas un apego a veces inexistente a la medicación, pidiendo medicación cuando estaba en pleno periodo de ON, o sea, la veía disquinética y pidiendo medicación. Y ahí es cuando empezamos a seguirla con Julieta. La paciente, entonces, el diagnóstico nuestro era un diagnóstico desde el punto de vista neurológico de la enfermedad de Parkinson fluctuante, con toda la fluctuación que tenía disquinesia de pico de dosis, de pico de fin de dosis, freezing, que eso todavía lo tiene pendiente porque es difícil de manejarlo, y una manifestación conductual que era alguna de la esfera de la medicación, porque digamos, tenía delirio, tenía convulsiones, y aparte había... A mí me sirvió mucho en relación a de la cuestión neurológica, el poder diferenciar qué síntomas tenían que ver con la cuestión más psiquiátrica y cuáles tenían que ver con efectos adversos de la medicación, porque yo ya venía y me decía, ahora por ejemplo me dice más esto de que la sensación de que la tocaban dentro de toda la cuestión persecutoria, con las compañeras de cuarto, sobre todo, habían otras que era esta cuestión que ella decía que a la noche la movían, que ella sentía que la movían. Lo primero que uno piensa desde nuestra perspectiva es una cuestión alucinatoria, sintésica, y cuando después la veíamos juntos. Lo que tenían eran pasajes, que eso habló cuando uno la interrogaba, la paciente contaba que veía como que la pasaba, miraba de costado con la idea de que alguien le estaba pasando de costado. Eso está descrito, digamos, son pasajes. Esta sensación de sí, lo que estaba pasando en la cama, tenía un trastorno del sueño REM aparte, si él tenía en la fase de su hipotonía esperable para el tiempo de sueño REM, la paciente actuaba el sueño como real porque no estaba esa hipotonía, entonces pegaba patadas y le pegaba la velocidad de luz y tenía sueños vívidos. La estrategia con ella fue empezar a tratar cada uno de esos síntomas, primero con el manejo de sacar el resto de los agonistas que quedaban. La dosis de levodopa, que era, estoy hablando de cosas masivas, que yo ella está en 6 comprimidos de levodopa. Se disolvió en una jarra en el tiempo y se fue fraccionando hasta las tomas que fueron necesarias, y después eso se fue cambiando a formas de dispersión lenta, las que eran hacia la noche, y formas de estándar, ¿no? Sin la posibilidad de usar, porque quisimos intentar algunos agonistas, pero era imposible. Sí utilizamos amantadina para los tiempos de disquinesia, y hicimos esto, fraccionar, creo que está ahora en 6 tomas. 2 de las cuales son de liberación prolongada, con dispersión de amantadina para los picos de disquinesia, despertándola antes, 1 hora antes de que empiece su día para que tome esa levodopa y se levante de noche. Y una de las cosas que fue fundamentales es que Julieta se animó a hacer un redesafío, porque ella estuvo clozapina y hizo una granulocitosis. Y tuvimos mucho tiempo, porque ella estaba con quetiapina. La neuróloga antes. Sí, y había indicado clozapina.
había mejorado con clozapina y bueno, no la podemos usar por el miedo a la clozapina y bueno, hasta que esta le entendí y nos volvimos a fijar, bueno, la paciente la verdad que fue impresionante, está con clozapina. Está con clozapina, levodopa y diamantadina, esa es la medicación. Y benzodiazepinas a la noche para su trastorno del sueño REM. Una de las cosas más difíciles es... No, pero ¿qué dosis tiene clozapina? 200 más. Por eso, porque es 200. Hasta 200 Después de lo que ya tiene, pero... No, sube 10. Pero lo que pasa es que el cambio No, de... pero yo en un... Me parece que como que podían hasta 65 años, pero hay más de 200, Bájalo. no sé exactamente, no me acuerdo, pero creo que 65, 70, no me acuerdo. Yo creo que uno de los cambios más rotundos fue el cambio, sacarle los antipsicóticos. Y eso estaba usando clozapina y ketiapina, y no vi el típico. Pero realmente la clozapina mejoró, y aparte mejoró el temblor. Concertindol estuvo en un montón. Y una de las pruebas que hicimos, porque ella tenía un temblor que no respondía a la levodopa, fue darle topiramato, que mejoró el temblor. Pero el problema del topiramato fue el peso. Sí, empezó a bajar de peso. Bajó muchísimo de peso y lo tuvimos que sacar. Flaca y... Pero cuando estabas consultando por el paciente que es diabético, glucémico, el temor de la ketiapina, yo pensé si no se la podría asociar con temblor. Yo creo que ustedes temblaban mucho, el topiramato es efectivo para el temblor, no mejora el resto de la manifestación. No, pero para Tiene calmar, mucho temblor, a veces incluso incapacitante. Para calmar la parte de alimentación, Claro, la impulsividad. no sé si se puede. El topiramato es, parece- digamos, es un buen, digamos, le va a salir, no sé si cuánto sirve de estabilizante de ánimo, eso saben ustedes, porque algunos lo Para revaloran. nada. Porque se vende como tal, pero no sé. Lo que pasa es que a nosotros nos sirve, digamos, desde el punto de vista que algunos temblores que no... El temblor es un fenómeno en Parkinson que a veces no responde al tratamiento para Parkinson. Y sí responde a topiramato, digamos, es una cosa medio flex porque no está... Pero Lo que tenían lástima no está aquí a Naula acá para hablar, que es el que sabe esto. compulsivas, ¿recordás que las compulsiones de Rawls? Se nos ocurrió hacerle, como estaba muy entrenado, cuando estaba muy entrenado, con la clozapina? eso mejoró con la clozapina. Sí, Otra cosa que probamos, también está escrito un aumento de Sí, de los síntomas, síntomas pero opresivos. Una cosa que- él, una vez te moliste el cuadrito. por eso se me ocurrió, porque estaba lo entrenamos para llenar un diario de Parkinson. Y lo llenó 2 días. Y le dijimos, por favor, deje de llenarlo. No había forma de hacer que deje de llenar el diario para Decirle por favor porque no paraba. Le vino amarilla al dedo, porque Me quedó una duda. Aparte la dificultad para y sensacional, dura, rígida, tratando de exprimir. Y en un momento empezó con alucinaciones visuales, que tratamos también de yugularlas con donepezilo para no aumentar el tono en ese momento todavía no estaba con clozapina, y uno de los problemas que tuvimos, que también está descrito, es que se intensificó el temblor. Por eso tuvimos que sacar el donepezilo. Aparentemente la productividad o toda la parte conductual que decidías pareciera más Exacerbada por los secundaria adultos. a la medicación y exacerbada por los casos de... Nosotros creemos que, claro, que hay una patoplastia, así que no es un cuadro psicótico, digamos que es multifactorial. Digamos, la tendencia ahora es no tratar de explicar todo por una sola cosa, sino que hay un conjunto de situaciones en esta paciente. Se ve claramente que hay causas de su enfermedad de base, porque ella tiene un deterioro cognitivo asociado a su enfermedad. Si bien es una paciente que fue brillante, tiene un deterioro cognitivo que es evidente, del cual ella anuncia porque tiene un perfil subcortical de deterioro cognitivo. Hay alteraciones que tienen que ver con su enfermedad y alteraciones psiquiátricas que tienen que ver con su medicación, y en ese contexto está la patología de su personalidad de base, ¿no? Pero la verdad que lo creo que más allá de los agonistas y todo el cuadro, digamos, muy artesanal que se tuvo que hacer, porque llevó meses, lo que hizo el cambio rotundo fue el rotar la clozapina. En esta paciente realmente me parece que fue. Sí, organizar todo el Sí, plan. sí. Sí, eso fue. No sé si alguna... Porque lo que se apunta también es a una mejor calidad de vida.
Ahora prácticamente no tienen, no se quedan en off. Sí, no. Pero hay que despertar, digamos. Eso es mucho también de enfermería, la enfermería que vaya, la levanta Sí, una por hora eso, antes. todo, pero También tuvo que entenderlo para que no le hagan caso porque ella pedía rescate, digamos, y también la veíamos en picos de disquinesia. Eso era terrible también. yo digo, hasta no parás. Aparte, dice, o sea, esa necesidad de querer hacer todo lo que no puede hacer cuando está más limitado. Sí, se fue. El plan con el llevó para Camilo porque los afines por más y Bueno, el ahora cerrado sí, sí, era Ah, era una más. Sí, no sé si en algún momento nos arreglaremos a una bonita, digamos, de probar. No creo que en este momento yo no lo haría. La balsa va bien por la mitad del río. Está contactando a la memoria. Sí. Está reclamando. ¿Alguna pregunta, lo que quieran contar, algún paciente que quieran comentar? Si no, estamos en hora de... Yo lo que le quería pedir de las encuestas, si antes de irse me las pueden dar completas. Bueno, muchas gracias por la invitación.